Pues muy buenos días a todos los representantes de los medios de comunicación que acuden a esta conferencia de prensa. Muchas gracias por su presencia. Les damos la bienvenida en nombre del Centro Nacional de las Artes y desde luego a quienes tengo el gusto de acompañar en esta mesa, que son miembros de la Sociedad Tolkien Lili de México, que son quienes han gestado esta iniciativa para celebrar los 60 años de la publicación del Señor de los Anillos de Tolkien. Empiezo por presentar a Beatriz Yolanda Jiménez. Ella es presidenta de la Sociedad Tolkien Lili. A mi derecha está Igor Ayala, es asociado de la sociedad, uno de los conocedores importantes de la obra de Tolkien, que publicó uno de los primeros textos en México relacionados con esta obra. Y desde luego a Gerardo Cuevas, que también es miembro de la Sociedad Tolkien Lili, él como secretario. Tienen diversas funciones realmente dentro de la sociedad, pero bueno, así es como nos presentamos el día de hoy. Yo nada más hago una breve introducción sobre esta actividad que se va a celebrar el próximo 25 de octubre aquí en el Centro Nacional de las Artes. La Sociedad Tolkien Lili se acercó al CENART para proponer este festejo a partir de esta obra que, como todos ustedes saben, ha creado un imaginario muy fuerte, muy poderoso, sobre todo a partir de la aparición de las películas, y que tiene muchos diferentes niveles de aproximación, ¿no? Desde las figuras, la fantasía que se puede adquirir en objetos, las películas, etcétera, hasta la obra misma, que está considerada como de alta fantasía dentro de la literatura del siglo XX británica. Por supuesto, ellos ya les hablarán más de cosas interesantes, de la personalidad de Tolkien, de todo lo que ha desencadenado esta obra, que viene desde luego influida por tradiciones literarias anteriores y muy anteriores en la Gran Bretaña. Y solamente enfatizar que es una de las actividades que el Centro Nacional de las Artes acoge como actividades de divulgación en diferentes niveles. Ustedes ya podrán ver que va a haber ciclos de conferencias donde se tratará más directamente la obra en sus distintos aspectos. Especialistas van a platicar de ello. Hay actividades totalmente lúdicas donde participarán desde niños pequeños hasta adultos. Hay presentaciones, conciertos, exhibiciones de espadas, habrá lecturas dramatizadas, en fin, es un programa bastante amplio el que lograron conformar los miembros de la Sociedad Tolkien Lili y que el Centro Nacional de las Artes tiene mucho gusto en acoger, en organizar y en poner a la consideración de ustedes primero y desde luego al público que nos pueda acompañar el próximo 25 de octubre. Es una actividad que prácticamente va a estar durante todo el día simultáneamente en estos tres foros que hemos preparado para ello. No sé si quieren empezar alguno de ustedes con una introducción. Bueno, entonces Yolanda Jiménez, le cedo la palabra para que en nombre de la Sociedad Tolkien Lili les empiece a platicar de qué va todo esto. Muchas gracias nuevamente. ¿Qué tal? Buen día a todos, qué bueno que están aquí con nosotros. Es un placer saludarles y de verdad agradecerles el interés que tienen sobre este magno homenaje que hace la Sociedad Tolkien Lili de México a nuestro autor favorito, John Robert Tolkien. Para iniciar me gustaría dar unas generalidades sobre la Sociedad Tolkien Lili de México. Hace 14 años estamos constituidos legalmente como una asociación civil y nuestros principales objetivos es difundir, disfrutar la obra, obviamente el estudio de J.R.R. Tolkien, y hemos creado diversas actividades que hemos preparado con mucho cariño y con mucho entusiasmo para todo el público, no solamente a la gente que conoce al autor, sino también a aquellas que no lo conocen, principalmente para darles este interés, que puedan tener mejores conocimientos respecto a la obra literaria. Pues sabemos que tienen también gustos cinematográficos, sin embargo, la importancia que le hemos dado a este evento es justamente para celebrar el 60 aniversario de la publicación del Señor de los Anillos. Pues para nosotros es muy importante este evento por esta causa. Y bueno, prácticamente me gustaría compartirles algo que hemos preparado, justamente el por qué hicimos este homenaje. La promoción de la lectura constituye una prioridad en un país como México, que aún padece serios rezagos en este sentido, por lo que todo evento que abone a superarlos resulta de relevancia.
pero si este esfuerzo involucra el acercamiento, la obra de un gran escritor, como es J.R.R. Tolkien, es doblemente relevante, ya que se trata no solo de impulsar el hábito de leer, sino de leer textos de alta calidad. A 6 décadas de haberse publicado la que se considera su obra maestra por excelencia, Tolkien se ha ganado un merecido reconocimiento como lingüista, medievalista, creador de mitos y escritor, de lo que dan cuenta en principio los aproximadamente 200 millones de ejemplares que se han vendido del Señor de los Anillos en las casi 40 lenguas a las que ha sido traducido, sin contar el volumen que representa el resto de sus textos literarios y académicos. Pero más allá del mero éxito editorial, es de notar que, por un lado, cada año ven la luz decenas de libros, artículos especializados, estudios críticos y tesis universitarias acerca de su vida y su obra, mientras que, por otro lado, es innegable su presencia e influencia en diversas facetas de la cultura popular contemporánea, desde los videojuegos hasta el graffiti, lo cual nos habla de la más alta recepción, no solo geográfica, sino sociocultural. Parte sustancial de este fenómeno, además, es que, como pocos escritores, sus creaciones han dado lugar a todo un movimiento cultural que en poco más de medio siglo ha producido música, artes plásticas, ensayo, teatro, juegos, danza, literatura, cine y hasta artículos científicos. Y también decenas de organizaciones que, como la STM, estudian y difunden su obra de más de 40 países. Un impacto de esta magnitud ha sido posible gracias al profundo gozo intelectual, espiritual y estético que produce una literatura compleja y entrañable a la vez, cuyo principal mérito es haber reivindicado el mito como capacidad de soñar y de creer y de crecer en una época prosaica y a menudo ayuna de valores y convicciones, y hacer que el mayor número de mexicanos la conozca y aprecie es contribuir a reforzar sus mejores cualidades como ciudadanos de un país y de un mundo. Varios de nuestros objetivos de este magno evento no solamente es el difundir, sino difundir el gusto de la lectura, sino de un libro excepcional para nosotros. Aparte de todas las obras que tiene Tolkien, este es el que ha tenido pues mucho mayor relevancia en el mundo, ha creado muchísimos grupos de estudio o de fans que han vivido o han traspasado solamente la fantasía a una realidad. Muchos ya viven esta fantasía en su mundo real. Hemos visto gente que pues estudia, hace sus tesis, canta, baila, se disfraza, y esa gente es la que nosotros queremos llegar para que avivarle todavía más ese gusto y ese placer y poder compartir con ellos nuestro gusto por este gran autor. Entonces, estamos muy felices de que este enorme centro nos haya abierto las puertas para poder transmitir esta emoción, y también muy agradecidos con nuestros patrocinadores como Grupo Planeta y Debbie, quienes también se han sumado a este gran evento. Hace 10 años también disfrutamos de este homenaje, hicimos un 50enario, pero estamos muy felices de poder llegar a otros 10 para celebrar el gran 60enario que tenemos actualmente en este año. Entonces, a unos días de la fecha principal del evento, del aniversario oficial, que es el 20 de octubre, pues estamos muy contentos de que días después, el 25 de octubre, podamos sumarnos a este gran festejo. Entonces, les cedo la palabra a mis compañeros para que les puedan apoyar, les puedan compartir cuál es el programa y cuál es la importancia que hemos preparado para este gran día. Por favor. Buenos días. Bien, yo quisiera retomar justamente un aspecto medular que ya planteó Beatriz, es el hecho de que el libro del Señor de los Anillos y en general la literatura de Tolkien, aparte de ser un fenómeno literario por su calidad, por su impacto, por su trascendencia, ya por su lugar en la historia, parece tener alguna otra cualidad, que es la capacidad de ir más allá de la literatura, como pocos autores, y procrear un movimiento cultural. Ya no voy a abundar sobre el hecho de que,
desde que se publicó en 1900, o se terminó de publicar en 1955. A los pocos años ya había gente inspirándose en ella para toda clase de manifestaciones artísticas, filosóficas, literarias, etcétera, de todo tipo. Entonces, bueno, es a lo mejor un movimiento que ya cumplió este año 50 años en su aspecto formal. Justamente en febrero de este año se está conmemorando la fundación de la primera sociedad Tolkien, que fue la Sociedad Tolkien de América, en Nueva York, en la Universidad de Columbia. Se fundó, y desde entonces, bueno, no han dejado de estructurarse este movimiento. Un movimiento que a lo mejor todavía es poco conocido en México, pero no tanto por falta de aficionados a la obra de Tolkien, como porque los movimientos a lo mejor tienen que madurar y tienen que cuajar en algún momento dado, y todos los interesados en la obra de Tolkien en México son muchísimos. Ya veríamos eso después en el evento, para que vengan, pero creo que eso es uno de los aspectos más importantes que hay que agradecerle al Centro Nacional de las Artes, que al ser un espacio tan reconocido y uno de los vértices donde se conglomera la cultura de este país, esto permite justamente que los estudiosos, los aficionados, los artistas que en México hay del Señor de los Anillos y de Tolkien, tengan un punto de encuentro. Y este evento va a ser un punto de encuentro justamente, no del fandom Tolkien solamente también, sino de todo este movimiento cultural. Ahora, ya más particularmente, este movimiento cultural, aparte de estructurarse sobre la crítica literaria y filosófica, tiene otros aspectos que ya Gerardo abordará. Yo solamente quiero comentarles un poco de lo que vamos a tener justamente en la parte académica, en la sala del aula magna José Vasconcelos, que va a alojar 2 mesas redondas y 3 conferencias. Quisiéramos que fuera mucho más, pero esas mesas redondas, bueno, por un lado una va a tratar sobre el aspecto de Tolkien en México, porque además hay una historia de Tolkien en México poco conocida, y uno de sus aspectos más interesantes es que en su juventud Tolkien fue amigo, juvenil por supuesto, de un mexicano que después sería un mexicano destacado, de Pablo Martínez del Río, que fue el primer director de la Escuela Nacional de Antropología de Historia, que fue director del Instituto Nacional también del INAH, y que fue el fundador del Instituto de Historia de la UNAM, lo que ahora es el Instituto de Investigaciones Históricas, y un prominente arqueólogo que participó en las excavaciones de la zona arqueológica de Tlatelolco, en la investigación del hombre de Tepexpan también. Espero, a su juventud, que sepan qué es el hombre de Tepexpan, porque bueno, ese es otro tema. El caso es que, y inclusive tiene un libro importante acerca de los orígenes del hombre americano, porque fue partícipe de las polémicas de la época con Paul Rivet y otros antropólogos importantes. Bien, este mexicano tuvo un momento de encuentro en una anécdota que los biógrafos de Tolkien recogieron mucho en Europa, un encuentro que fue un tanto dramático porque terminó con la muerte de una de las tías de Martínez del Río, pero parece que ahí se estableció alguna conexión, porque además Martínez del Río, igual que Tolkien, fue alumno de Oxford, y hubo después un intercambio epistolar. Hasta donde sabemos, y esto es lo que el licenciado Rubén Martínez, que es catalogador del Centro de Estudios de Historia de México, hasta donde sabemos, estas cartas que tuvo este intercambio epistolar, podrían estar las cartas en el archivo de los Martínez del Río, que está bajo la custodia del Centro, y entonces en esa mesa nos va a platicar los hallazgos que hay al respecto en la búsqueda de esos documentos tan interesantes, por lo menos para y tan valiosos inclusive económicamente, porque hoy una carta de Tolkien puede alcanzar más de 20,000 libras esterlinas de precio, ¿no? Entonces,
seguramente el centro podría rayarse con eso, con un descubrimiento así, pero bueno, eso es lo que vamos a tener. Pero no solo vamos a tener eso, vamos a tener junto con ellos, junto con Rubén en esa mesa, una reflexión justamente de eso que parece tan nuevo o tan extranjero o tan artificial, pero que no lo es decir, cómo ha impactado o cómo ha permeado Tolkien justamente tanto la cultura académica mexicana en algunos puntos, tesis universitarias por ejemplo, o cómo ha impactado inclusive en el nivel popular, ¿no? Además habrá otra mesa redonda donde otros especialistas, señaladamente la maestra Laura Michel, que es, ¿cómo se llama?, ha publicado en diversas revistas especializadas del extranjero sobre el asunto. ¿Cuáles son las perspectivas de Tolkien en el siglo XXI? El impacto de Tolkien en el siglo XX está ya muy estudiado y en todo caso hoy parece nadie disputarle que es uno de los grandes autores de ese siglo, pero ¿tendrá vigencia de cara al nuevo milenio del siglo XXI que se abre? Ese es el interrogante que se van a plantear esos especialistas de esa segunda mesa redonda. Además tendremos 3 conferencias individuales, una a cargo de la doctora Ana María Morales, que a lo mejor no es muy conocida aquí en México, pero en el extranjero sí lo es, por su involucramiento en la organización justamente de simposios, conferencias, encuentros, etcétera, en torno a la literatura de fantasía, que aquí todavía es vista como un poco de reojo, pero que en el extranjero pues, tiene un lugar ya muy, muy serio y muy seguro y muy reconocido junto a otras literaturas de relevancia. Ella, que además ha llevado durante años en la UNAM, en la Facultad de Filosofía, un seminario justamente sobre El Señor de los Anillos, donde le ha explicado a un montón de alumnos la importancia de este libro. Bueno, ella va a hablar justamente de cómo son los héroes y por qué son héroes ciertos personajes del Señor de los Anillos. Después estará también Eduardo Landon Maza Dueñas, que es un joven autor mexicano que está despuntando, no es todavía ningún Carlos Fuentes, ni muchísimo menos, esperemos que lo sea, pero él ya tiene no solo un ejercicio literario hecho en la literatura de fantasía y en textos escritos inspirados en Tolkien. De hecho, el año pasado ganó un premio en España, justamente en este terreno, y él va a hacer una exploración de la poética en el libro de Tolkien, porque el libro de Tolkien no es, a pesar de que mucha gente también lo sigue pensando así, un mero entretenimiento para adolescentes que todavía no saben lo que es la vida. Hay, aparte de muchas otras amigas, y entre muchos otros aspectos, tiene por ejemplo un lado poético que a veces es poco conocido y poco apreciado, y Medardo nos va a platicar efectivamente dónde reside y cuáles son los rasgos poéticos de esa obra del Señor de los Anillos. Por último, estará la doctora Marta Celis, ¿verdad? Sí, Marta Celis, que siempre la confundo. Pero la doctora Marta Celis, con un tema interesante porque atañe a algo que también está muy de moda dado el auge del New Age ahora, que es precisamente la relación de la magia, que es obvia en la obra de Tolkien, pero la relación de magia y música en una obra literaria. Es una ponencia sobre la función de los cantos de poder en la obra de Tolkien. Esto es un tema poderoso, no solo en la obra de Tolkien, sino afuera. Si cualquiera de ustedes alguna vez ha visto en vivo o grabado, por ejemplo, a un chamán, a un brujo, etcétera, que recurre a la música, al canto, al cantorreo, bueno, ya Carlos Castaneda hizo su negocio de eso, es el difunto Carlos Castaneda, pero es otro enfoque precisamente de lo mismo, cómo la música y la palabra pueden llegar a constituir una forma de percepción trascendente, en este caso, claro, en un mundo mítico, pero el asiento es el mismo. Bueno, eso sería básicamente lo que
que abrieron la parte académica. No me extiendo más, perdón por mi entusiasmo. Y como no solo se trata de hacer reflexión académica, sino como decía, de un ámbito cultural más amplio, le dejo la palabra a mi compañero Gerardo Cuevas para que les platique de eso. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un aspecto que queremos enfatizar como sociedad al realizar este evento, apoyados mucho por el CENAR, al cual le agradecemos el foro que nos está compartiendo para llegar hasta el público interesado y el público que no conoce sobre la obra del profesor, es que la sociedad y el movimiento Tolkienville en general siempre ha sido multidisciplinario, como ya han podido escuchar, y esta multidisciplinariedad es importante porque no solo da pie a la parte académica, sólidamente académica, como acaban de escuchar y como espero puedan ver el día del evento, sino también a otros aspectos que son más lúdicos y que son de artes plásticas. Nuestro evento va a estar dividido en 3 foros. El aula magna va a incluir la parte académica, pero también se va a ocupar el espacio de la Plaza de la Danza y la Plaza Legorreta. Entonces, en ambos espacios va a haber temáticas distintas. En el primero, que en este caso sería la Plaza de la Danza, va a haber una parte artística y de exhibición. Primero, pues podemos mencionar una obra de Guiñol, que se llama Un títere para dominarlos a todos, y que va a estar enfocada obviamente para todo el público, pero siempre para los más pequeños, ¿no? Es una obra en donde la compañía de Annie Cotto y los hijos de Sam Gamgee van a condensar y van a acercar a los niños El Señor de los Anillos, precisamente. Va a estar muy divertida y bueno, esperamos que sirva para que los pequeños al momento de verlo comiencen a interesarse. Si ya están en posibilidad y en edad de leer, pues que comiencen a leer para que poco a poco se vayan introduciendo en este legendario, ¿no? en este mito tan rico que tiene la obra del profesor. El siguiente es un concierto que se llama Entre Bardos y Juglares, de un grupo que se llama Daoin Sidé, y tiene que ver con gaitas y todo este elemento que a veces puede parecer medieval, a veces puede parecer céltico de cierta manera, pero se suma al gran conglomerado de creativos y de músicos que hacen obra inspirada en los textos del profesor para expresarse musicalmente, ¿no? Tanto en composición como arreglos y letras. Posteriormente vamos a tener una actividad, una exhibición de esgrima y arquería que se llama El Sitio de Gondor. Este evento, esta actividad va a estar impartida por instructores en arquería y en esgrima medieval, que es un tanto diferente a la esgrima olímpica que conocemos o a la esgrima oriental, como el kendo de algunas artes marciales chinas, y está basada tanto la arquería como la esgrima que se va a presentar en los textos medievales que maestros de la especialidad nos legaron, más o menos desde el año 1200 como hasta el 1600. Va a ser muy atractiva y esperamos que esto también haga que alguna gente se interese, porque hoy por hoy son actividades que se imparten y que inclusive en Europa y en Estados Unidos ya son motivo de competencias y de temas internacionales de práctica de estas artes marciales, ¿no? El siguiente es una actividad que se llama Tolkien a Voces, que es una lectura dramatizada. En ella se leerán textos seleccionados del profesor, a diferentes voces, y esperamos que también les sea atractivo al público en general, para que escuchen un poco de cómo es la narrativa de J.R.R. Tolkien, que les sea atractiva y esperemos que motive mucho el hábito de la lectura, que bueno, en este país sabemos que no es el más grande, pero que no por eso debemos de dejar de promover, ¿no? Lo siguiente es otro concierto que se llama Canciones del Fin de la Tercera Edad. Es un concierto, en este caso, dado por el Taller de Música de la Ciudad de Tolquinillo de México, que a lo largo de 15 años ha ya tenido un repertorio amplio, tanto de covers como de composiciones propias, también, por supuesto, basadas en la obra del profesor, y que, bueno, combina diferentes ritmos. Posteriormente tendremos ya el cierre de la parte
de la Plaza de la Danza, que es el concurso de elfos, hobbits, enanos y uno que otro orco. Este es un concurso de disfraces que se ha convocado a 2 niveles, para niños y para adultos, en el que, bueno, pues estamos intentando que la gente, pues que es aficionada, ya sea basándose en los libros, o basándose en las películas, o basándose en obra relacionada, se caracterice como personaje. Es un concurso premiado y, bueno, es como para que la comunidad en general pues explaye de esta manera, ¿no? Disfrute de esta parte. Bien, posteriormente, si de forma simultánea, en la Plaza Ricardo Legorreta estaremos teniendo actividades lúdicas para todo público. Estas actividades lúdicas son más bien para que el público en general se empape un poco de la obra, pero no solo como espectador, sino también como participante. Primero tendremos un taller que se llama Rostros de la Tierra Media, impartido por César Espinosa, que es artista plástico, que ha desarrollado la cartonería a través de los años. Entonces, él pretende impartir un taller de máscaras para que el público que participe elabore su propia máscara de un personaje de la Tierra Media. Después, Viviendo en la Tierra Media es un grupo de mesas de juego de rol. Para los que no conozcan, el juego de rol es un juego donde un director va narrando una historia y los participantes se apropian de personajes alusivos a esa historia y van tomando decisiones a través de dados o a través de alguna mecánica para resolver una aventura o llegar a algún punto, ¿no? Entonces va a haber estas mesas, van a estar funcionando constantemente para que la gente que esté interesada asista y pues se empape un poco de la Tierra Media siendo partícipes como personajes, ¿no? Posteriormente tenemos la Ciénaga de las Preguntas. Es un juego de trivia que va a seguir el formato del conocido maratón, en donde se van a hacer preguntas, se va a avanzar por casillas y al final se dará un premio al ganador, sabiendo que también pues hay ciertos castigos, ¿no?, para la gente que participa y, bueno, que no dé con las respuestas correctas. Posteriormente tenemos en la cabeza de Gollum, que es una actividad acerca de sopas de letras. Esto va a ser para, pues, desde niños hasta adultos. También va a estar funcionando constantemente en cuanto se vayan resolviendo las sopas de letras, también con temática de la obra del profesor. Luego, otro evento que es Memorias de Bilbo y Frodo, que es el típico juego de crucigramas, en donde, a la par que las sopas de letras, la gente va a poder interactuar y va a poder participar por equipos resolviendo estos crucigramas. Posteriormente seguimos con una actividad llamada El Gritón de Sam Gamgee, que es la adaptación que hace la Sociedad Tolkien de México del juego de lotería tradicional con temática Tolkien. En lugar de ser las cartas ya conocidas por todos, van a ser personajes, lugares, objetos, también con una duración corta para que mucha gente de la que asista pues pueda participar y pueda jugar. Seguimos con son todos los eventos en general. Estos son para todo público a partir de ciertas edades y integran esta parte multidisciplinaria de la academia, la exhibición de gente que ya tiene obra hecha y la integración de la comunidad. Ahora, muy brevemente quisiera yo enfatizar no solo la parte multidisciplinaria, sino por qué hacer un evento así. ¿Por qué en un país tan complejo como el nuestro, con tantos problemas socioeconómicos, con tantos problemas políticos, y con un acercamiento a la cultura, como todos podemos constatar en las noticias, muy dedicado a nivel, o bueno, más bien muy concentrado en ciertas zonas, donde hay zonas en las que la cultura no llega y zonas que la tienen mucho? ¿Por qué hacer algo así? Me permito leerles una cita de la académica Berlin Flieger, que es una académica de la Universidad de Maryland, que es una de las autoridades más importantes en el campo del estudio de la obra de Tolkien y de las mitologías comparadas, que dice así: ¿por qué cualquiera debería leer a Tolkien? Por confort, por entretenimiento y, aún más importante, para una comprensión más profunda de la ambigüedad del bien y el mal y de los dilemas éticos y morales de un mundo constantemente envuelto en guerras consigo mismo. Entonces, ¿por qué la Sociedad Tolkien se interesa en un tema que pues, puede ser para muchos irrelevante o que puede ser para muchos un relleno ante las salvajes problemáticas que vivimos? Simplemente porque la literatura en general es formadora de mentes. La mayor parte de los líderes económicos, políticos, sociales
han tenido bases literarias, y con esto me refiero a una comprensión de algo que formó sus ideologías, sean cual sea, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros como sea atraigamos al público con la difusión de la obra del profesor es precisamente para eso, para que más allá del fomento de la lectura puedan leerlo, ver si les satisface, ver si les gusta, generar ideas, y de ahí pues saltar a las preferencias que tengan de acuerdo a su formación, a sus ideologías o al lugar en el que viven. Lo importante es para nosotros acercar esta parte de la cultura, hacer que la gente pues idealmente se interese, pero que lo vea como una opción más en un campo muy rico como es la literatura y de la cultura en general. Entonces, pues bueno, agradezco mucho que estén aquí, agradezco mucho al CENART que nos haya permitido este foro tan importante para hacerles llegar tanto a los conocedores y los aficionados como al público en general algo con tanta amiga y con lecturas tan variadas como es la obra de J.R.R. Tolkien. Bueno, quizá antes de pasar a sus preguntas, me gustaría comentar dos cosas. Uno, este último aspecto que señala Gerardo, pues es justamente donde hacemos conexión con la propuesta desde el Centro Nacional de las Artes, ¿no? Se mencionó la multidisciplinariedad que prácticamente está en la base de la creación del proyecto del CENART, el reunir a las propuestas de formación artística en un campus, pero no solo en un campus físico, sino en un sitio de reunión donde puedan confluir las propuestas de formación, las propuestas de creación y el que asistan los diferentes públicos captados por estas propuestas. En el caso de esta celebración del 60 aniversario de la publicación del Señor de los Anillos, desde luego tenemos en el centro y como punto de partida una obra literaria sólida, pero como ya hemos mencionado, es una obra que ha generado imaginarios muy poderosos ya durante 60 años y que se ha diversificado como estímulo para diferentes expresiones artísticas. Viendo esto, no hay mucho más que explicar sobre el interés que puede tener para el Centro Nacional de las Artes el ofrecer el foro para esta celebración y tratar de captar y estimular a los diferentes públicos que esta obra tiene, desde niños que todavía no saben leer y que probablemente tienen en el futuro la lectura de la obra de Tolkien, hasta adultos que la han leído, que se acercaron por la expresión cinematográfica o por la fuerte estructura fantástica de Tolkien, ¿no? Ese es el cometido del Centro Nacional de las Artes, y como bien mencionaba Gerardo, no solamente, pero sí de manera importante, el fomento de la lectura, cuyo propósito está en varias de las actividades del Centro Nacional de las Artes. Como ustedes saben, somos sede de ferias de libro, etc. Ellos tienen una comunicación muy dinámica a través de redes sociales, y tal vez valdría la pena mencionar eso, que es un punto importante de la organización de las actividades. Claro que sí. Pues bien, tanto los talleres como las actividades lúdicas tienen un cupo limitado por dos razones primordiales. Una, porque evidentemente hay que seguir normatividad de protección civil. Para seguridad de los asistentes es importante que limitemos este acceso porque pues siempre ocurren cosas, entonces mejor mantener todo bien organizado. El segundo punto es porque precisamente para disfrute de la gente que participe con nosotros y para poder darnos abasto, este cupo, bueno, tiene que ser muy controlado. Ahora bien, pensamos hacer un registro en línea, pero con apoyo del CENART, entendimos que es más importante difundirlo y que la gente que vaya y llegue temprano pueda asistir a estos talleres de manera más cercana, más transparente. Por eso mismo estamos pensando, pues bueno, dejar de lado la inscripción en línea que se tenía al principio planificada y más bien reforzar la convocatoria que tenemos en redes sociales para que la gente que asiste y que ya esté aquí pueda participar y pueda formarse para todas las actividades, excepto para el concurso. El concurso ya desde hace unos días o unas semanas ya sí se ha mantenido un registro en línea. ¿Por qué?
porque a diferencia de la lotería o de algunas de las otras actividades que pueden ser llevadas a cabo en el momento, se requiere que la gente que participe en el concurso, bueno, tenga tiempo para fabricar su disfraz, para hacer todos los pasos necesarios para que su caracterización o su atuendo pues sea como la persona que participe la desea. Entonces, para esto sí, efectivamente, tanto en redes sociales como en nuestro micrositio, tenemos la forma de inscribirse para la gente que asista al concurso, pero va a ser única. Para todas las demás actividades sí vamos a integrar a la gente que llegue y que esté ahí, que se forme, por supuesto. Tenemos para cada actividad un cupo limitado y una mesa de registro para que no haya ningún problema y todos los asistentes pues puedan pasar una tarde agradable, ¿no? Así que bueno, pues para la gente interesada en el concurso de disfraces sí es necesario esa inscripción en línea, pero para todos los demás, aunque se presenten el día del evento preferentemente temprano para que tengan espacio, pues será así, será directamente ya en las áreas de actividad. Cabe resaltar que estas actividades no tienen ningún costo. El concurso en línea no tiene precio de inscripción ni nada, simplemente el registro es justamente para tener el control de los participantes. Entonces toda la gente es bienvenida. En la página que tenemos como el micrositio viene la convocatoria, vienen todas las instrucciones para que puedan participar sin ningún problema. Y las mesas de registro van a estar ubicadas cerca de las plazas para que puedan hacer la inscripción unos 15 minutos antes de la actividad para que tengamos ese control adecuado. Pues si les parece bien, podemos escuchar las preguntas en el caso de que las haya de los compañeros de los medios de comunicación. Sí. Tres preguntas. ¿Cuántas personas piensan recibir? ¿Cuántas personas más o menos el cupo por cada taller? Y la tercera, ¿va a haber premio para los disfraces? ¿Pueden adelantarnos un poco? Bueno, respondiendo a las preguntas, la cantidad de gente que esperamos en el evento originalmente estaba planteada en unas 2,000 personas, pero con la respuesta que hemos tenido en redes sociales y con los comentarios que han llegado por correo, probablemente dupliquemos el número. No podemos dar ahorita un número específico, pero del original que eran 2,000 personas, parece que lo podemos duplicar. Ahora, la segunda pregunta, la segunda pregunta era al respecto de... ¿Me la puedes pedir, por favor? El cupo para los talleres. El cupo para los talleres. Hay diferentes cupos. Dependiendo de la actividad, se están planeando entre 20 y 40 personas. Ya lo estaremos publicando oportunamente a partir del día de hoy, pero entre 20 y 40 personas con duraciones cortas para que mucha gente pueda pasar. Minutos, Entre 20 y 25 minutos más o menos, para que también haya por ahí 5 minutillos entre que sale un grupo y entra el siguiente. Entonces, pues más o menos eso. Y la tercera, efectivamente va a haber premios para las categorías infantil y adulta en el concurso de disfraces. Van a ser premios, pues debido a la obra, evidentemente literarios. Va a haber libros, también va a haber también un premio monetario y también algunos productos promocionales de los que ha hecho la sociedad, tazas y ¿cómo se llama? Lápices y cosas por el estilo. No se puede adelantar la cifra en efectivo, ¿verdad? De hecho, Sí, está en la convocatoria, sí. así que es para... De hecho, muchos de estos detalles están en el material que se les entregó. Ahí viene el programa completo. No sé si venga eso sí no recuerdo, la convocatoria del concurso de disfraces, pero sí, son 2,000, o sea, no es un premio grande, pero dado que no se está cobrando una inscripción, bueno, es ganancia. Son 2,000 pesos para el primer lugar, más libros, para el segundo lugar, y 1,000 pesos y más libros en el caso de la categoría infantil. Y luego son un paquete de souvenirs para el segundo lugar y libros, y lo mismo para la categoría infantil. Y para el tercer lugar, pues mala suerte porque serán solamente libros. Todos, claro, editados por el Grupo Planeta y del autor que estamos celebrando. ¿Alguna otra pregunta? En las redes sociales, ¿cuáles son? En Twitter estamos como Tolkiendilimex.
En Facebook estamos como TolkienD y estamos también en G+, pero bueno, ahí tenemos nada más lo que son los calendarios de los eventos prácticamente. Entonces, síganos por favor, ahí estamos dando muchos detalles. Tenemos un hashtag muy importante donde ahí también se están sumando obviamente lo que es la Embajada Británica con eso del año dual. En México nos están apoyando bastante con la difusión. El CENAR, con Ven al CENAR, también está con nosotros. El hashtag es Tolkien60 ANIF ESDLA. Y prácticamente este hashtag es prácticamente nuestro micrositio, es Tolkien60 ANIF ESDLA.mx, es el micrositio. Ahí pueden encontrar más datos, está la convocatoria completa, están las bases, los premios, para que cualquier duda puedan ahí escribirnos. Y bueno, en las redes sociales obviamente también les podemos dar respuestas sin ningún problema. ¿Alguien más? Bueno, pues si no hay más preguntas, les agradecemos nuevamente mucho su presencia a todos los medios de comunicación y desde luego a la Sociedad TolkienD, y les esperamos por acá el 25 de octubre para celebrar los 60 años del Señor de los Anillos. Muchas gracias.